Vamos a pasar entonces ahora a definir el problema. ¿Cómo elegir el mejor modelo? Y para eso vamos a empezar definiendo qué entendemos por modelo. Y de nuevo, para este problema en particular de elección del modelo. No es que esta definición quiera ser la definición completa de lo que es un modelo de Machine Learning o en estadística. Pero a los fines del problema podemos pensar a un modelo como una función f. Y cuando digo función f estoy pensando en realidad una familia de modelos. Por ejemplo, los polinomios, o un árbol de decisión, o una red neuronal de determinada característica. Pero en un polinomio o una red neuronal a la cual yo le aplico un conjunto de datos para darme una predicción. Entonces tenemos por un lado la función, la f, la x, que es el dataset que le voy a aplicar y me va a entregar un resultado. A esta familia de modelos f, en el fondo va a quedar determinada por dos categorías de parámetros. Uno van a ser algo que llamamos propiamente en general parámetros, lo voy a llamar tita, y otros lo vamos a llamar en general hiperparámetros, que en este caso el nombre que le voy a poner es de la letra K. ¿Cuál es la diferencia entre los parámetros y los hiperparámetros? Bueno, no es completamente pura y prístina la diferencia, es un poco arbitraria, pero a grandes rasgos la idea es los parámetros. Voy a ponerlo mejor con un ejemplo particular, me parece que eso es muchísimo más claro. Pensemos en el ejemplo del polinomio que vimos recién en el Shiny. El grado del polinomio, en este caso K, que es el que determina la cantidad de parámetros y por ende la complejidad del modelo, a esto se lo llama en general hiperparámetro. Hiperparámetro o hiperparámetros son aquellos parámetros de la familia de funciones o del modelo que regula el grado de complejidad que el modelo tiene y por ende cuán flexible es para adaptarse a los datos. Cuánto, si yo exagero en ese grado de complejidad, K, cuánto puede adaptarse el entrenamiento a copiar los datos y perder la señal y empezar a copiar y reproducir el ruido. Y lo vimos recién, en el ejemplo recién. Si yo exageraba con este K y de golpe tenía con 15 o 16 datos un polinomio de grado 10 o 12, automáticamente me acercaba a la interpolación. A ese conjunto de parámetros que regula la complejidad, en realidad se lo llama hiperparámetros. En una red neuronal será la cantidad de capas ocultas y la cantidad de neuronas por capa, entre otras cosas. En un árbol será la profundidad del árbol, por ejemplo. Pero salvo excepciones, cada conjunto de todos los parámetros de los modelos estadísticos del Machine Learning que regulen ese grado de complejidad se los suelen llamar hiperparámetros. Y a los otros parámetros, en este caso los titas, son básicamente, una vez que definimos los hiperparámetros, valga la redundancia, parámetros que están libres como para aprender de los datos. Por ejemplo, cuando nosotros dejamos fijo el K y tenemos un polinomio de determinado grado ya fijo, obviamente que esto parametriza infinitas curvas, infinitas funciones. ¿Qué función vamos a elegir? Como en el caso anterior, es dependiendo de los datos los que, por ejemplo, por mínimos cuadrados mejor ajustan los datos. Ese proceso de ajuste va a determinar los parámetros propiamente dichos, los titas. Esa es la discriminación esencial entre hiperparámetro y parámetro. Hiperparámetro es el que regula la complejidad del modelo y de alguna manera el que regula específicamente la función con la que vamos a ajustar. Y los parámetros son lo que se va a ajustar, lo que se va a calibrar de esa función para acercarse de alguna manera a los datos. Entonces, y aparte, esta discriminación tiene algo muy importante, que es que en general el proceso de elección de estos dos juegos de parámetros, los hiper y los parámetros propiamente dichos, se eligen de manera diferencial y eso es lo que vamos a pensar un poquitito ahora.